Ya nos toca decir buenas tardes. Bueno, vamos a orar y pedirle al Señor que nos hable, como siempre, directo al corazón, directo a nuestra mente, a nuestro espíritu, y Él siempre da en el blanco, ¿sí o no? Señor, en esta preciosa tarde, te pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón, avivando nuestro espíritu a la palabra que tú traes, Señor, haciendo lo que tu palabra dice que tiene que hacer en cada vida y en cada corazón. Aquello por lo cual, Señor, tú la enviaste a nosotros. Te pedimos, Dios mío, que tomes control de nuestra mente. Hoy declaramos que tenemos la mente de Cristo. Hoy declaramos que queremos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Y hoy te pedimos, Señor, como siempre, que tú te salgas con la tuya. Eres un especialista en hacerlo. Muchas gracias, Señor, y amén. En esta tarde quiero hablarles de algo. Estuve pidiéndole al Señor sobre qué enseñar. Y cuando leí estos versículos, esto que el Señor puso en mi corazón, recordé que en una ocasión alguien dijo que los cristianos somos como las bolsas de té, que solamente saben lo que el sabor y lo que contienen cuando se meten en agua hirviendo. Y entonces eso asimila las situaciones de la vida, porque es que todas las situaciones revelan lo que hay en nuestro corazón. Nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Nuestras acciones revelan lo que hay en nuestra vida. O sea que nada es inocente. Todo lo que tú y yo hacemos, decimos, pensamos y actuamos revelan lo que hay dentro de nuestra vida. Así es que esta enseñanza se titula Marcando la diferencia. ¿Cómo? Dígale a la persona que está a su lado, dígale, tenemos que marcar la diferencia. Este es un tiempo de decisiones, tenemos que marcar la diferencia. Vamos a basarnos en la palabra de Dios en Daniel, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 8. Si usted no tiene su Biblia, léalo en las pantallas, pero si tiene su Biblia, aproveche, repase bien dónde está Daniel. Acuérdese, el profeta menor, después de los profetas mayores, los profetas menores, ahí está Daniel, el primer capítulo, los versículos del 1 al 8. Durante el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacín de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de todo conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después estarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor le dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, y a Misael lo llamó Mesac, y a Azarías lo llamó Abed-nego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Les pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Para empezar, cuando leemos esta parte de este capítulo primero, tenemos que decir
que era evidente que Dios había abandonado a su pueblo, había abandonado a todo Judá. Y para poner un fundamento les voy a contar un poquito de historia. Cuando antes de nacer Daniel, el imperio gobernante y poderoso sobre la tierra era el imperio asirio. Pero cuando se levantó y se empoderó el imperio babilónico, como que succionó y doblegó al imperio asirio, y allí nos vemos con Nabucodonosor. Entonces empezaron a conquistar todos los reinos, los pueblos, todos los estados, todo lo existente en ese entonces. Y entonces le avisaron a Nabucodonosor, que estaba lejos de Babilonia, le avisaron que su papá había muerto. Entonces él debió regresar a las honras fúnebres de su papá y a tomar posesión como el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y fue allí cuando pasó por Jerusalén, por Judá, y entonces la sitió y la redujo a cenizas, y entonces se llevó cautivos a unas personas, pero le voy a decir a qué personas llevó cautivo. ¿Saben? Se llevaron a lo mejor de lo mejor. Si eso ocurriera en estos días, estoy seguro que ninguno de estos jóvenes se salvaría, porque tenían que ser apuestos, llenos de todo conocimiento y de las mejores familias. Entonces, dése usted un aplauso, usted estaría ahí. ¿Ah? Entonces se llevó a lo mejor, se llevó también a los sacerdotes, ¿sabe? Para que poniéndoles un sitio allá y estando los sacerdotes, estuvieran más tranquilitos. Además, les ofreció algo, que es sagacidad. ¿Sabe qué les ofrecía? Como eran los más pudientes, los más adinerados, lo mejor de lo mejor, entonces les permitió comerciar en Babilonia. Podían libremente poner sus negocios, sus industrias, comprar y vender, entonces para que se sintieran tranquilitos. Sin embargo, sabemos que Dios había abandonado a su pueblo porque había caído en idolatría. Entonces no solamente estaban allí viviendo en un país extraño, bajo un imperio extraño, con costumbres que no eran las de ellos, sino que también les estaban ofreciendo una comida. A veces uno dice, wow, qué rico, de la porción del rey. Pero saben que Daniel, dice la palabra, que propuso no contaminarse con la comida de la porción del rey por un detallito así de chiquitico, y se los voy a contar. Es que siempre los alimentos y la comida de todo ese imperio era ofrecido a los ídolos. Y Daniel sabía porque era un joven judío piadoso, sabía que no podía participar de esa comida. Entonces él determinó en su corazón no mezclarse. Hoy estamos en nuestro país y en el mundo entero. Es tan contemporáneo este mensaje porque estamos en medio de una cultura y de unas costumbres y de unos valores que son totalmente contrarios a la cultura, valores y principios del reino de Dios. Nuestra vida no la debe manejar las costumbres de las personas, ni los valores de las personas, ni los hábitos que tienen la demás gente, sino que nuestra vida la debe manejar, y nuestro estándar de vida es la palabra de Dios. Entonces vemos a Daniel como el prototipo de un cristiano viviendo en condiciones caóticas. Póngase a pensar que vayan que vengan a la nación, que los saquen de su casa, de sus pertenencias, de su familia, que los arranquen y los lleven a otra nación, no bajo su propia voluntad, sino impuesta por otra nación. Ese es el contexto de lo que nos muestra el libro y la vida de Daniel. Pero también nos muestra cómo cuando tenemos convicciones firmes en Dios, es posible vivir marcando la diferencia. Y es el llamado a que tomemos una determinación en el día de hoy, de cada uno en su contexto, en la edad que le toca, en las cosas en las cuales ejerce influencia y autoridad, poder determinarnos a vivir según los principios de Dios y no según los principios del mundo. ¿Por qué Daniel enfrentaba este problema con la comida? Les voy a decir por qué. Ya les expliqué una parte, pero también era que su nación Israel había recibido de parte de Dios una dieta especial. Habían cosas que podían comer y otras cosas que no podían comer. Y eso era parte de su identidad. ¿Qué es lo que hace parte de nuestra identidad? ¿Qué nos da la identidad a nosotros? Nos las da
Jesús. De Él depende nuestra identidad. Tenemos que saber que estamos seguros, somos aceptados y somos amados por Dios. Esa es parte de nuestra identidad. Pero también sigue algunas cosas que son los principios de la palabra de Dios. De manera que eso que era para ellos la dieta alimentaria del Antiguo Testamento, que ya no está vigente en nuestro Nuevo Testamento o Nuevo Pacto con Jesús, los diferenciaba de las otras naciones. Las naciones paganas comían lo que fueran y todo lo ofrecían a sus dioses, pero no Israel, era parte de su identidad. Entonces tenemos que partir de algo muy claro, y es que Dios es soberano y podemos tener confianza en Él en medio del caos. ¿Saben qué dice el libro de Daniel? En el capítulo 2, se los voy a leer, el libro de Daniel. Búsquenlo ustedes allá, libro de Daniel, capítulo 2, el versículo 21, ¿saben qué dice? Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone reyes. Pero también más adelante en el capítulo 4, el versículo 17 dice, el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. O sea que podemos ver la soberanía de Dios de lo que hemos leído. Es que la conquista de Judá no fue un accidente en la historia. Saben, Dios no se mueve por accidentes. Dios se mueve por su soberanía, sus planes y sus propósitos. Daniel, que conocía todo lo que habían profetizado Isaías, Oseas, Miqueas, Habacuc, él sabía que eso era el castigo de Dios sobre Israel por haber caído en idolatría. De manera que cuando llegó eso, ese castigo, esa reprensión o esa situación a su generación, él se determinó, puede que esto sea castigo y disciplina de Dios por nuestro vivir, por nuestra forma de haber abandonado a Dios y volvernos a los dioses ajenos, pero ¿saben qué? Él dijo, pero en medio de esa situación, yo determino vivir como un hijo de Dios. ¿Qué determinaciones tomamos nosotros cuando estamos en medio del caos, cuando nuestro mundo está al revés? Tal vez cuando nos echaron del trabajo, tal vez cuando se cierran las puertas, tal vez cuando queríamos acceder a un préstamo y no nos lo dieron, tal vez cuando no hay dinero para entrar a nuestro hijo a la universidad y debe aplazar un semestre, tal vez cuando se presentan tantas cosas en nuestra vida porque estamos tomando decisiones a cada momento. Las 24 horas de cada día estamos tomando decisiones, y de esas decisiones y determinaciones es que va a depender nuestro día de mañana. Es más, lo que estamos viviendo hoy cada uno de nosotros es fruto de las decisiones que hemos tomado en días o en años anteriores. ¿Qué estamos nosotros viviendo? Entonces, cuando está Daniel allí determinado a no voy a comer de esa comida, y dice la palabra, ustedes después leen en sus casas, que Dios inclinó el corazón de Aspenaz para que pudiera escuchar y hacer la prueba que Daniel decía. Nosotros tenemos que saber que todo esto no fue accidente, y que Daniel no lo hizo con un optimismo ingenuo. No, eso de acá será por unos días. Daniel conocía que iba a estar por 70 años, porque ya lo habían profetizado, cautivo en una nación que no era la suya. Y sin embargo, teniendo 14 años de edad, determinó vivir la vida a la manera de Dios. Yo no sé de dónde tenemos el paradigma, más bien de la psicología, de la cual tengo que decir, muchas veces nos equivocamos, de que la adolescencia es un tiempo de rebeldía para Dios. Eso no dice la palabra. Y me lo muestra a través de varios adolescentes que pudieron vivir vidas íntegras delante de Dios. Y la vida de Daniel y de sus 3 amigos me lo muestra. Sí, es un tiempo de que se alborotan las hormonas, sí. Es un tiempo en que cuando se quieren sentir grandes, dicen que no los traten como niños, pero cuando no quieren responsabilidades, dicen, yo soy un niño todavía. Sí, de ajustes y desajustes, sí. Pero según la palabra, es posible vivir vidas cristianas genuinas en medio de la adolescencia y permanecer así hasta el último de nuestros días. Tenemos que nosotros tener
claro estas cosas para poder determinarnos también, al igual que Daniel y sus amigos, para vivir unas vidas realmente que glorifiquen a Dios. ¿Saben qué pasa al final? Les voy a adelantar un poquito, porque a mí me encantan las historias que terminan bien, donde fueron felices y comieron perdices. Después de 70 años, Daniel pudo regresar, salir de Babilonia y regresar a su Jerusalén y ayudar en la reconstrucción de él. ¿Y saben qué? Hoy yo les vengo a decir de parte de Dios que aquella área o aquel punto que ha sido tu mayor derrota en la vida física y espiritual puede llegar a ser el tiempo, la victoria y el punto de tu mayor victoria si tú le confías tu vida a Dios. El imperio babilónico se llevó a Daniel, pero ¿saben? Nada dura para siempre. Mi abuelita decía, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. A veces esos dichos tienen alguna aplicación, no siempre, me acuerdo, no siempre, pero sí tienen alguna aplicación. ¿Saben? Daniel vio caer el imperio babilónico porque dice la palabra de Dios que permaneció en Babilonia hasta el primer año del reinado de Ciro. Y Ciro no era babilónico, fue el imperio que luego dominó al babilónico, que fue el imperio persa. Entonces, allí donde tuvo su mayor derrota, donde lo llevaron cautivo, donde lo sacaron de su familia, donde lo sacaron de su nación, donde lo sacaron de donde él había nacido y en donde había crecido, él ahora ve caer ese imperio y regresa allí a reconstruir nuevamente. Tenemos que saber otra cosa, téngalo bien claro. Si confiamos en Dios, habrá una diferencia en nuestra forma de vivir. A veces creemos en Dios, pero no vivimos de acuerdo a nuestra creencia. A veces decimos que confiamos en Dios, pero nos comportamos igual que los que se comportan los que no conocen a Dios. Saben, aún dentro del pueblo de Dios hay gente que no vive vidas íntegras, vidas que corresponden a la palabra. Dentro de los jóvenes de la iglesia cristiana vive gente que dice ser cristiana, pero no se le nota. Tenemos que vivir vidas genuinas, vidas entregadas a Dios, y este día es un día de bendición. Hoy para su vida y para la mía puede marcar un antes y un después, porque Dios está interesado en llevarnos a cumplir el propósito con el cual nos ha creado. Y sabe, Él nos creó para buenas obras, dice la palabra. Tenemos que tener en cuenta también esto segundo: mi seguridad en Dios me va a permitir vivir sabiamente en medio de un mundo que es malvado. ¿Saben? Estos 4 jóvenes no pensaron ni en forma altiva ni se rebelaron contra el sistema, no. Lo que miraron fue cómo me mantengo íntegro y fiel a Dios en medio de la adversidad. Eso fue lo que vieron. Entonces fíjense que no comprometieron su integridad, sino que por el contrario, dijeron vamos a seguir las leyes de Dios. Saben que hay gente que dice todos los principios de la palabra, eso suena muy bonito, pero eso no es para nuestros días. No es posible vivirlo así. Pero yo hoy vengo de parte de Dios para decirles que sí es posible. Es posible vivir justamente en una nación que es injusta. Es posible seguir manteniéndonos, viviendo bajo principios en una nación que puede negociar sus principios. Todo depende de lo que hay en tu corazón. El enemigo nos va a presentar infinidad de oportunidades para quebrantar la ley de Dios, para quebrantar sus principios, para conducirnos como alguien que no conoce su palabra. Pero está en nuestra elección si podemos hacerlo o si no podemos hacerlo. Viktor Frankl es un sociólogo de la época de aquella dominación nazi. Él estuvo en las concentraciones. En los campos de concentración, perdón. ¿Y saben qué dijo él? Dijo, a una persona pueden quitarle todo, absolutamente todo, menos la opción de elegir su actitud frente a cada circunstancia. ¿Cuánto nos vale eso para este día? Nos pueden quitar todo, nos podrán quitar el trabajo, nos podrán quitar varias cosas, nos podrán aún ahuyentar relaciones, a separar, a aislarnos, pero ¿saben qué nos queda?
la opción de poder elegir cómo vamos a responder ante el mundo, cómo vamos a responder y cómo vamos a vivir nuestra vida. Para esto Daniel hizo varias cosas. Fíjense que Daniel, primero de Daniel, Romanos 12, el versículo 2 dice, en la Nueva Traducción Viviente, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso quiere decir que tenemos que asumir posturas que vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Lo único que puede transformar nuestra mente y nuestra manera de pensar es la palabra de Dios, de acuerdo a su voluntad. Saben que a veces la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para sus propósitos en nuestra vida, no coincide con lo que nosotros queremos. A veces no nos gusta, no nos parece bonito, no nos parece agradable. Pero yo hoy quiero decirles que Dios no quiere que tú seas feliz. No, Él no vino para hacerte feliz. Él vino para hacerte a su imagen y semejanza y cumplir su propósito eterno con tu vida y con la mía. ¿En dónde? En tu familia, en tu generación, en tu oficina, en tu universidad. Sabes que hay cosas que nosotros podemos hacer y nadie más lo va a hacer, pero Dios va a demandar de nuestra vida lo que nos correspondió, no lo que nos corresponde o nos correspondió hacer. Hay gente que yo conozco que quizás nadie más les va a llevar el mensaje de la palabra de Dios ni las buenas noticias acerca de que pueden hacer de Dios su Padre, de que pueden tener salvación eterna. Pero si yo no lo hago, Dios puede demandar eso de mi vida. En tu trabajo, en tu familia, no importa si tú eres el primero que crees en tu familia. Si tú eres el primero y tienes una oposición tremenda, bienvenido al club. Yo fui la primera en mi familia que recibí a Jesús y que empecé a caminar una vida de acuerdo a su palabra. Y saben, oraba y ayunaba y pasaron 7 años hasta que alguien de mi familia pudo llegar al Señor. Y esa fue mi hermanita, mi hermana Nancy. Ella llegó y entonces ocurrió un flechazo entre ella y el hermano del pastor y Dios utilizó ese flechazo para traer a mi hermana. Y entonces mi mamita ya se alertó porque yo ya estaba casada, entonces ya no, bueno, ellos harán lo que sea. Pero saben, mi mamá dijo, ¿cómo así? Ya se me fue la otra, voy a mirar dónde es que están metidas. Y entonces llegó mi mami a la iglesia, de vez en cuando. Pero, ¿saben? Mi mami se quedó. Luego llegaron mis primos, luego llegaron mis tías, luego llegó el resto de mi familia y por último mi abuelita, que murió a los 86 años siendo líder de intercesión en ese ministerio. Dios tiene control de todas las cosas, aunque a veces no nos parezca. Yo a veces digo, Señor, yo sé que tú tienes el control, pero no me parece. ¿Les ha pasado a ustedes? Dios tiene el control. Tenemos que asumir posturas que no van a ser populares. ¿Qué vas a hacer tú, jovencito o jovencita, cuando tengas que pararte firme ante lo que cree la mayoría del mundo, que no hay nada que ver, que todo el homosexualismo está libre y tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras? ¿Qué vas a hacer tú cuando digas tu posición, lo que dice la palabra, y te sientas que te aíslan, que te miran feo, que quizás te condenan como no, es mojigata, mojigato? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vender tus principios? ¿Vas a negar los principios de la palabra de Dios y su voluntad para nuestra vida? ¿O te vas a mantener? Así te hagan el feo. ¿Qué vas a hacer tú, jovencito o jovencita? Cuando crees, yo no sé por qué creen que aquí no hay oportunidad, si yo veo a todos los chinos preciosos, son guapos. Y todas las niñas, como dicen los muchachos, bizcocho. Son lindas, hermosas. No entiendo por qué algunos dicen que no hay de dónde elegir. ¿Por qué te vas a ir a conseguir a un hombre o a un jovencito o una jovencita que no conoce de Dios? ¿Por qué te buscas problemas? Tienes que ser sabio. El mínimo no negociable es que conozca de Dios. Si está acá y todavía no es un cristiano consagrado, prometemos que hacemos el deber por arreglarlo, por alineártelo. Pero créeme que no te está permitido tener un novio que no sea cristiano. Yo no lo digo, pelea con la palabra.
pelea con la palabra, porque no te es permitido y los límites son buenos. Ayer o antier creo que vi un meme, se dice. Entonces que había una cerquita y el otro dice, no, yo quiero ir allá más allá de la cerca. Lo que no se había dado cuenta era que más allá de la cerca estaba el precipicio. Jóvenes, adultos, damas, caballeros, niños, hombres, mujeres. Los límites que están en la palabra de Dios son para nuestra protección, no para decir, ay no, es que Dios no. Ahora, siempre vamos a creer que tenemos otra mejor opción. Los que están solteros dicen, es que si yo estuviera casado, ay, ahí era más fácil ser fiel al Señor. Los casados dicen, ay, si yo no tuviera este problemita al lado, no me hubiera buscado sería más fácil seguir al Señor. El que es empleado dice, uy, no, si yo fuera independiente sería más fácil ser fiel al Señor. Y el independiente dice, más fácil le queda al que todas las veces tiene ahí por nómina su sueldito, es más fácil ser fiel así. Porque todos los campos se ven más verdes el del vecino que el de uno. Pero lo que tienes que saber es que con lo que tienes, en el lugar que estás, en la familia que Dios se le dio la gana de enviarte. Alguien jocosamente decía, es que yo debía haber nacido era en los Pastrana o en los Ardila Lules, sino que la cigüeña se confundió. No, ¿saben? Ese derecho se lo abroga Dios de ponernos en la familia que Él quiere. ¿Y saben por qué nos permite? Para que tú puedas transformar la historia de tu familia. Para que seas tú un mecanismo de transformación y de cambio. Pero muchas veces tendremos que tomar posiciones que no son populares. Tenemos que decidir si vamos con la corriente o nos mantenemos en los principios de Dios. ¿Saben? Leía o no leía, está mal dicho, veía la noticia que el año pasado 6 jueces en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, entregaron sus credenciales porque no querían comprometer su conciencia y sus principios al casar parejas del mismo sexo. Para mí fue alegría. Yo no sé si habrán más. La noticia decía que 6. ¿Estás dispuesto a dejar la comodidad de tu trabajo cuando te manden a hacer algo que va en contra de Dios? A una persona que está acá, a la cual le pedí permiso para poder contar esta historia sin decir el nombre. Ay, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Ah? Saben que cuando creyó en Jesús en su casa, siendo una universitaria, su mamá no le dio comida, ninguna comida, no es que le voy a quitar la comida de la noche. Le ordenó a su empleada doméstica que no hiciera comida para ella, porque aunque fuera a hambre, la hacía que renunciara a todo lo que había optado durante 2 meses. Pero Dios es tan fiel que sabe qué hacía la empleada. Yo le dije, pero la empleada te guardaba. Dijo, no, es que mi mamá era la que estaba ahí todo el tiempo y sabía qué se preparaba y todo. La empleada se comía la mitad de la comida y la otra mitad se la guardaba y se la pasaba por debajo de la puerta, porque la encerró para que se alimentara. ¿Estaríamos dispuestos a hacer eso? Yo la verdad, yo digo, uy, Dios mío, a veces que uno tiene hambre y que yo sufro la transformación, sale el Hulk que llevo dentro, o sea, me consta, dice mi esposo, me transformo con hambre. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer? ¿Qué postura te estaríamos dispuestos a tomar o a hacer? Tal vez no ser los más populares. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros tenemos que asumir posturas que quizás nos van a costar muchas cosas, pero que a la postre les aseguro que nos traerá bendición. A la postre nos traerá bendición. Otra cosa que tenemos que tener claro es que debemos estar dispuestos a asumir posturas que no sean populares, ya lo dije, y también grandes riesgos y sacrificar cosas importantes. Es momento de decir aquí, si tú en este momento tienes una relación, hablo en los que están solteros. Ahorita no vayan a decir que la pastora dijo, abandonen a su esposo que no es creyente o a su esposa. No, si están solteros, están todavía a tiempo de decir hasta acá. No crean que se van a quedar solteros o solteras para siempre. Dios tiene el control
y Él les va a enviar la persona que sí es. Él les va a enviar la persona que sí es para su vida. Cuando Daniel no quiso dejar de orarle a su Dios por un decreto que habían dado por 30 días, que quien se postrara o le rogara a algún otro Dios que no fuera el Dios de Babilonia y al rey Nabucodonosor, iba a ser llevado al foso de los leones. Él prefirió elegir honrar a Dios. Yo pienso que si yo hubiera estado allá, yo me pongo a pensar, yo digo, yo hubiera entrecerrado las ventanitas, al menos para ver. Como alguien que me dijo, ay no, ¿y por qué no contó eso? ¿Qué tiene que ocultar? Yo le dije, no, yo no tengo nada que ocultar, pero tampoco todo que contar. Entonces yo hubiera medio entrecerrado las ventanitas para que, a ver, evitar la chismografía. No, dice la palabra que Daniel hizo conforme la acostumbraba. No fue tampoco que retó a los que estaban allí en el gobierno, sino dice que él siempre abría las ventanas del lugar donde estaba y le oraba 3 veces al día a Dios. Él siguió igualito, no cambió nada. Y eso le hizo que tuviera que renunciar a la amistad de Nabucodonosor, porque dice que Nabucodonosor lo amaba, lo quería, lo apreciaba, veía cómo era el carácter y la integridad de Daniel, y entonces, muy a pesar de su corazón, tuvo que echarlo al foso de los leones. Sin embargo, a la mañana siguiente dice que corrió a donde estaba ese foso y dice, Daniel, el Dios en el cual tú crees te logró salvar de los leones. Y entonces Daniel dijo, sí, el Dios al cual yo amo me salvó, y si no lo hubiera hecho, igual no me hubiera doblegado ante ti. Tuvo que renunciar a esa amistad y a esa relación con Nabucodonosor, o más bien demostrarle que por encima de él estaba Dios. ¿A qué tienes que renunciar tú y a qué tengo que renunciar yo? Quizás a una amistad, quizás a un convenio, quizás a una sociedad en la cual estás metida, quizás en una relación en la cual te diste tu corazón y sabes que no es. ¿A qué decisión tienes que sacrificar para que Dios haga lo que Él tiene que hacer en tu vida? Las encuestas no nos son muy favorables. Las encuestas según el bienestar familiar, las niñas de nuestra nación tienen su primera relación sexual entre los 10 y los 11 años. ¡Terrible! Tienen su primera experiencia sexual. Y según dijeron, más del 50% de nuestros jóvenes antes de llegar a los 17 años ya han tenido relaciones con varios novios, con varias personas. Y ahí lamentablemente están metidos nuestros jóvenes que también dicen ser cristianos. Ahí están. Las últimas encuestas también dicen que el 60% de nuestra nación dice que no tiene nada de malo ser homosexual. No tiene nada de malo. Es una elección que se hace en su propia vida. Pues eso no es lo que dice la palabra. Y a ellos no les preocupa, ¿saben? No les preocupa que nosotros digamos que es un principio en contra de es una acción en contra de la palabra. Porque ellos piensan, en 20, en 30, en 40 años, estos no existen. Pero necesitamos ganarnos la nueva generación. Por eso es que invierten tanto dinero en las propagandas y en fomentar esta clase de cultura y de valores. Por eso es que estamos interesados en ustedes, generaciones jóvenes, en enseñarles y poderlos cimentar en lo que Dios quiere con la vida de cada uno de nosotros, para que cuando ustedes lleguen a los puestos de gobierno, cuando ustedes sean los empresarios más exitosos de nuestra nación, cuando ustedes sean los profesores que van a enseñar en las universidades, cuando ustedes sean las personas que van a ejercer cualquier profesión, la medicina, lo que sea, ustedes sepan cuáles son los principios y siempre sepan que tienen que determinarse y pararse firme por cualquier decisión que vayan a tomar. Estamos apostándole a las nuevas generaciones, no porque nosotros no tengamos que cambiar nuestra mentalidad y vivir para Dios, sino porque ustedes van a ser los que dicten las leyes, y allí tenemos que asegurarnos de parte de Dios
están con Dios y no en contra de lo que Dios dice. ¿Saben? La integridad es fácil de perder, pero qué difícil de recuperar o de recobrar. ¿Estarías tú dispuesto a perder tu trabajo por mantenerte íntegro delante de Dios? ¿Estarías tú dispuesto a perder tu relación amorosa porque ahorita te estás dando cuenta que no es la que corresponde? ¿Estás dispuesto aún a sacrificar tus sueños, que los sueños nuestros la mayoría son egoístas, por avanzar en el reino de Dios y por los valores del reino de Dios? Otra lección de Daniel es esta: determinó tomar decisiones sabias según Dios. ¿Cuándo tú y yo podemos tomar decisiones sabias? Cuando están basadas en la palabra, no más. A veces he oído que dicen, pero es que eso es de sentido común, pero es que el sentido común es el menos común de los sentidos. Lo que para mí está bien, puede que no esté bien según la palabra. Y contaba esta mañana en la primera reunión que hay varias cosas que a mí me las transmitieron por teología traspasada. ¿Qué quiere decir eso? Que me las enseñó el pastor, que era mío, y yo las enseñé, y que luego voy a la palabra y me doy cuenta que eso no es así. ¿Por qué Daniel pudo tomar decisiones sabias? Porque conocía la palabra. Porque conocía la palabra. ¿Saben qué fue una de las cosas que yo enseñé y después supe que no estaba? Que ni la hoja del árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Eso no lo dice la palabra. Y uno dice, es que la Biblia dice, ni la hoja del árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice es que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados para Él. Así es que a Helio sería difícil saber cuántos cabellos. De pronto, folículos pilosos. Pero la semana pasada, creo que fue la pasada, me di cuenta que tenía otra cosita de teología traspasada que no correspondía. Cuando en Romanos capítulo 11, versículo 29, sí fue la semana pasada, ¿cierto? Está hablando de que los dones y el llamamiento son irrevocables, hace la salvedad. Dice, por Israel no haber creído a Dios, por eso se abrió la puerta a que crean los gentiles. Pero yo no me he olvidado de Israel, porque los dones y el llamamiento sobre Israel son irrevocables. Y después en los versículos que sigue, dice, porque pasado todo esto, y cuando ya, antes de que venga el Señor, no sé, o si después de que Jesús viene, dice que Israel creerá en Dios, porque los dones, esos son la gracia de Dios, y el llamamiento a ser salvos y a ser su pueblo es irrevocable. Y entiendo aún más cuando en el seminario de encuentro con Dios hablamos de no hablar mal ni maldecir al pueblo judío, porque es el pueblo de Dios y los dones y el llamamiento sobre él son irrevocables. Entonces cuando esa noche yo le conté a mi esposo, y no, amor, imagínate esto, me lo enseñaron mal y hasta yo lo he predicado mal. Ahora, ¿qué es una persona íntegra? Una persona íntegra, voy a leer la última parte, dice que se deriva de un adjetivo que quiere decir intacto, entero, no tocado, no alcanzado, no mezclado, y que también tiene una raíz que quiere decir no caer en cosas ni físicas, ni morales, ni espirituales que no corresponden. El diccionario lo traduce así. Integridad se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en sus acciones. En general, es alguien en quien se puede confiar. ¿Qué le permitió entonces a Daniel vivir una vida de integridad? Miremos algunas cosas. Primero, determinó honrar a Dios y mantenerse puro. Mantenernos puros es algo que va a trascender en nuestra vida, pero dice, determinó honrar a Dios y mantenerse puros. ¿Saben que la determinación es lo que nos ancla al cumplimiento de lo que queremos hacer? A veces tenemos buenas intenciones
¿Y cuántos con sus buenas intenciones no cumplen? Yo soy la primera. A veces hasta tomamos decisiones y por el camino cambiamos de forma de pensar. Alguien le decía a mi esposo que lo único que no cambian, los únicos que no cambian de opinión son los burros y las señales del camino. Yo opté por pensar que son los burros porque las señales del camino sí pueden cambiar. Pero la determinación es algo más interno. La determinación viene de una convicción. La determinación no depende solamente de lo que yo o tú pienses. La determinación viene de tomar una posición y de confiar en la gracia y soberanía de Dios para mantenerme en eso que he determinado o que he afirmado hacer. Entonces tomó una determinación. Entonces midió las posibles consecuencias, si comía, si no comía, si se mezclaba con la cultura de Babilonia o si permanecía fiel, pero determinó una cosa. Y saben, toda decisión que tú y yo tomemos tiene implicación emocional, espiritual, tiene implicación a nivel físico, a nivel del mundo espiritual. Hay algo que se llama mundos paralelos, es la evidencia de lo que existe, o sea, lo que realmente podemos palpar en el mundo físico, pero todo lo que determinemos en el mundo físico tiene una incidencia en el mundo espiritual y viceversa. Entonces, nuestras decisiones. Por ejemplo, si tú pecas no solamente, o si tú robas, no solamente la policía te lleva a la cárcel y te juzga, hay una implicación en el mundo espiritual. Es una puerta que se abre para ti y para tus generaciones por haber cometido eso. Eso es lo que se llaman verdades paralelas. Entonces necesitamos decidirnos y determinarnos. Necesitamos decidirnos resistir las presiones del mundo. ¿Cómo vamos a resistir las presiones del mundo? Cuando optamos por cumplir y por seguir las directrices de los principios de Dios. Tenemos que decidir honrar a Dios con nuestra vida. No solamente cuando estamos aquí, en la iglesia, en la congregación, en esta edificación. No solamente acá. Saben, aquí cuando nosotros cantamos, yo volteo a mirar y saben que tengo casi que una revelación. Yo los veo a todos con una aura aquí. Y me imagino que ustedes me ven a mí lo mismo. Pero la vida cristiana se vive es allá. Cuando me ofrecen hacer algo que no debo hacer. Cuando me sacan la chispa y voy en el carro y entonces yo decido si acelero y lo cierro o si más bien digo, Gaby, respira profundo, cuenta hasta 10. Cuando tengo oportunidad de robar algo y no me lo robo. Cuando tengo oportunidad de serle infiel a mi esposo y opto por no serle infiel. Cuando me levanto en la mañana y lo veo y no quiero decir, ay, cómo amo a mi esposo, sino me recuerdo que prometí estar a su lado hasta el último de nuestros días, porque el amor no solamente es un sentimiento, es una decisión. En esa forma es que honro a Dios y también cuando me determino a vivir una vida de excelencia en lo que me corresponde. Excelencia en el trabajo, excelencia en el estudio, excelencia en los negocios que vaya a hacer, excelencia en todo. Porque si nosotros no definimos nuestros valores según la palabra, jóvenes, jovencitas, ancianos, adultos, lo que usted sea, el mundo va a definir lo que nosotros tenemos que hacer. Otra cosa que sucedió es que conocía la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Solamente a través de su palabra. Y no solamente la palabra de Dios, sino cómo aplico esa palabra a nuestra vida. Uno de los puntos culminantes de nuestro tiempo con Dios es precisamente la aplicación a nuestra vida. Y esa aplicación tiene que ser personal, posible y práctica. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a aplicar un principio de Dios a mi vida? En la cotidianidad. Yo por lo menos aprendí en estos días que ni siquiera debo juzgar o criticar a los que son débiles en la fe porque no piensan igual que yo. Que si para mí puedo comer de todo, puedo comerlo, pero no por eso voy a juzgar al que dice esto no, ay no, esto no. Es más, que debo evitar comerlo si por eso voy a debilitarlo en la fe o voy a hacer que se pierda. Entonces tengo que pensar maneras prácticas de poder aplicar esa palabra. ¿Qué otra cosa tenemos allí? Confío en la fidelidad de Dios. ¿Sabe? La confianza nace de la relación con Dios,
pero también de conocer su palabra. ¿Qué promesas hay en la palabra? ¿Qué promesas hay para tu vida en la cual tienes que confiar que Dios las va a cumplir? ¿Saben? Una de las primeras promesas a las cuales yo le eché mano fue de que no solamente la salvación iba a llegar a mi vida, sino que Dios por su gracia y misericordia iba a permitir que a mi familia también llegara. Una de las promesas que Dios me hizo, que está en Isaías, dice es: yo educaré y enseñaré a tus hijos. Y yo me tomé esa palabra, dije: sí, Señor, en medio de los tiempos y de todo lo que pueda haber, yo sé que tú vas a ayudar y vas a educar y vas a enseñar a mis hijos por una revelación tuya, Señor, porque ellos, Señor, fueron presentados delante de ti, porque me esforcé con errores, sí, me equivoqué en muchas cosas con mis hijos, sí, pero Dios conoce mi corazón y sabe que les enseñé principios, y yo sé que esos principios van a dar fruto. Una de las alegrías de hace poco, nos reunimos, la última reunión de familia, que como ustedes saben, no es que nos reunamos solamente una vez al mes, pero sí quedó como institucionalizado de que una vez al mes nos reunimos en mi casa o salimos fuera, y es almuerzo de toda la familia. Entonces nos tomamos allí en el comedor y dijimos: bueno, ¿quién va a orar? Y Samuel, mi precioso, me dice: yo, tita. Y entonces empezó a orar, y más o menos fue así la oración: Papito Dios, te damos muchas gracias porque tú nos tienes en una familia que es muy cariñosita. Gracias. Gracias porque todos te amamos. Gracias porque hoy pudimos ir a la iglesia y pudimos aprender más de Dios y pudimos cantar para ti y adorarte a ti. Gracias. Te pido por mis amiguitos en el colegio y por los amigos de mis amigos, para que te puedan conocer y puedan saber que tú eres un Dios que nos ama. Y gracias por los alimentos. Entonces mira que todos, yo miré y todos teníamos los ojos aguados por esa oración. En una ocasión le pusieron el día de la ceniza, entonces dijo, lo fuimos a recoger, y entonces me dicen: tita, fueron al colegio a poner la ceniza, eso que ponen acá. Y yo le dije al sacerdote: no, yo no, porque yo soy cristiano. Entonces yo me quedé y dice: tita, ¿y tú eres cristiana? Entonces yo: sí, mi amor, yo soy cristiana. Tata, ¿y tú eres cristiano? Porque mami es cristiana, papi es cristiano, vale, mi hermanita es cristiana, pero ¿y tú, tata? Entonces le dijimos: sí, mi amor, nosotros también. Dice: yupi, tenemos una familia cristiana. Desde niños, desde pequeños, los que tenemos nietos sabemos lo hermoso que es poder contemplar a nuestros nietos. Los que no, ya les llegará el tiempo, tranquilo. Pero es principios. ¿Saben qué dice la palabra? Mateo 6:33: si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si tú te pones en la postura de decir: voy a vivir de una manera íntegra delante de Dios, de acuerdo a su palabra, les aseguro que Dios les va a bendecir, que Dios nos va a premiar y que vamos a ver siempre la mano de Dios en los detalles. Otra cosa, y por último, se asoció con quienes creían como él. Qué importante es el congregarnos. Nosotros no les fregamos la vida porque se nos quedó una silla vacía. No, es porque estamos interesados en poder compartir con ustedes, en poder semana tras semana de parte de Dios poderles impartir una palabra que los levante, una palabra que los motive, directrices acerca de cómo vivir nuestra vida cristiana. Pero también quien quiera vivir una vida de llanero solitario no va a poder. Usted no va a poder sobrevivir si usted se queda comiendo palomitas más rico. Yo veo por la web. No, eso es por si usted tiene algo impajaritable que hacer, o está fuera de la ciudad o fuera del país. No lo tome como opción de vida. Si usted quiere de verdad crecer, métase al proceso. Permita que podamos mentorearlo, porque queremos es poder llevarlos a otro nivel en la palabra, a otro nivel en la relación con Dios. Queremos volverlos de creyentes, volverlos discípulos, para que podamos todos juntos ganar a otros, que podamos enseñarles lo que dice la palabra, que podamos traerlos a que pertenezcan a la familia de Dios, y para poderlos tener y que todos glorifiquemos a nuestro Dios en comunidad.
Así es que usted va a tener que elegir quiénes van a ser de su círculo íntimo. Ustedes van a tener que elegir si son de los que quieren vivir por principios y por convicción, o si son los que se van a marear a la mitad del camino. Tenemos que elegir. Jesús nos enseñó, Él los amó a todos, pero no trabajó con todos. Ni los llamó a todos a ser sus discípulos. Digo, de los que estaba cuando Él físicamente estaba acá. Tenemos que elegir bien quién nos va a acompañar. Porque cuando pensemos en caer y en sucumbir ante las tentaciones del mundo, va a haber ese grupo que nos va a decir, eso es negar un principio de Dios, vas a meter la pata, te vas a ir a la perdición, ten cuidado. Cuando estemos tristes va a haber un grupo que nos levante, tranquilo, vamos a seguir adelante, voy a orar por ti, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque cuando estemos tristes o alegres, ellos nos van a ayudar, nos van a soportar, nos van a apoyar, nos van a bendecir. Es hora de determinaciones. Vivir una vida cristiana de excelencia, y ese es el llamado en el día de hoy. ¿Fue posible en medio de la cautividad? ¿Cuánto más va a ser posible en medio de la libertad tomar la opción de seguir a Dios, pero como corresponde, como hijos de Dios y viviendo por principios? Yo quiero que cierre sus ojitos ahí. Yo voy a hacer una oración y después voy a lanzarle un reto y un desafío. Señor, tu palabra dice que nosotros debemos ser hombres y mujeres de principios, que debemos ser la sal y la luz. La sal debe estar allí, Señor, donde algo se puede dañar, y la luz donde hay tinieblas. Pero también nos llamas a ser determinados y a ser hombres y mujeres que glorifiquen tu nombre, que vivamos por principios y que extendamos tu reino. Que cuando otros miren a nuestra vida puedan fácilmente identificar que no vivimos según los valores del mundo, sino tenemos estándares más altos. Queremos vivir para ti, queremos vivir por ti, queremos y sabemos que estamos en ti, pero te necesitamos tanto, nuestro Dios, para que tú nos tomes de tu mano, y como a veces te lo digo en mi oración personal, no te des por vencido conmigo, Señor, sino una y otra vez, Señor, cércame el camino y no me dejes mover, Señor, de tu camino, de tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, aunque a mí no me parezca. Hoy, Señor, yo te pido que hables con claridad al corazón de cada uno. Y yo quiero hacer un llamado allí donde tú estás. Si tú eres padre o madre de familia o estás por serlo, que te pongas de pie si tú de verdad quieres vivir por principios y levantar una generación que honre a Dios de acuerdo a su palabra. Ponte de pie. No importa qué edad tú tengas. Daniel entró a Babilonia cuando tenía 14 años. ¿Sabe a qué edad salió? Cuando tenía 85 años. Fue cuando cayó el imperio babilónico, y dice que estuvo el primer año del reinado de Ciro. Y Ciro, el rey persa, el reino persa vino y dominó al babilónico. O sea que cada día, en cada momento, tomó la opción de vivir de acuerdo a los principios de Dios. Fuera adolescente, fuera joven, fuera adulto o fuera un adulto mayor, porque ya 86 años fue un adulto mayor. Pero igual tenemos que tomar decisiones. Yo quiero que si tú has sido de los que te levantas, da un paso acá. No todos van a caber, pero al menos un paso al ¿cómo se dice? Al frente y otros al lado. Si le queda fácil venir acá, venga acá. Jóvenes, el llamado es para ustedes también. Tienen la oportunidad que quizás algunos no tienen, porque tenemos que tomar decisiones siendo mayores. Pero cuando son jóvenes como ustedes, cuando son niños, cuando son adolescentes, tienen la oportunidad de labrarse en un futuro de bendición en Dios.
si se determinan a vivir de acuerdo a los principios de Dios, yo les pido que se pongan de pie y también den un paso aquí al frente. Si usted dice: yo necesito vivir de acuerdo a Dios, porque me da garantía de permanencia, me da garantía de poder mantenerme fiel a Dios. Levanta entonces tus manos. Señor, aquí estamos, no los perfectos. Estamos sabiendo que somos santos, que ocasionalmente pecamos. Pero por favor, Señor, que sea muy ocasional. Por favor, te estamos pidiendo, Señor, que tú nos ayudes en esta determinación. Hoy determinamos vivir nuestra vida de acuerdo a tus parámetros. Hoy determinamos, Señor, ser la piedra en el zapato si alguno de nuestros hijos quiere perderse y vivir fuera de tus parámetros, Señor. Hoy yo delante de ti digo: les obstaculizaré, Señor. Me pondré allí y aunque al menos les haré la vida desagradable si quieren vivir algo que no corresponde a ti, Señor. Pero hoy yo te presento mis generaciones y mi vida, Señor. Yo quiero tener generaciones que posean las puertas de sus enemigos, que reconstruyan las ruinas, Señor, que reconstruyan una familia para ti. Y me he propuesto vivir según tus principios. Yo quiero que tú honres esa determinación en mi vida, Señor, que tú me alertes con tu Espíritu Santo cuando esté al borde de sucumbir, que yo pueda elegir por la vida, que yo pueda elegir por ti, por tu principio. Señor, quiero descender a la tumba, Señor, si es que tú no has venido, y poder decir: levanté una generación para ti. No quiero, Señor, que se cumpla lo de Jueces, Señor, que se levantó después de Josué, de Caleb, después de ellos, Señor, una generación que no te conocía ni te temía. No, Señor, hoy yo renuncio a eso. Yo me determino a levantar una generación que te ame, una generación que te honre, una generación que viva por principios, una generación que transforme, Señor, nuestra nación. Hoy recuerdo lo que dice tu palabra, que aún la naturaleza gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, Señor. Pon tu vida en mi vida y tus principios en mi corazón, Señor, para poder levantar una generación diferente. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, mi Señor. Cantemos juntos: el centro de mi vida eres tú. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Esa es la garantía, que tú no cambias, Señor, Cristo, que tú eres el mismo. eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Si usted está allí con su pareja, con su cónyuge, o tienen allí planes de matrimonio, tómese de la mano. Tómense de la mano. Si tiene a sus hijitos ahí, aproveche y agárrenle la mano también. Y haga esta oración. Señor, estamos presentados como familia delante de ti. Sabemos que cuando tú nos llamaste, no pensaste en nosotros, sino en generaciones para ti. Ayúdanos a que hasta el último instante de nuestra vida podamos honrarte con cada palabra, con cada acción. Que levantemos, Señor, una generación para ti. Que no, Señor bendito, no nos olvidemos de lo que tú has hecho por nosotros. Es más, que aquello en que cometimos errores se lo podamos contar transparentemente a nuestros hijos y a nuestros nietos.
porque un pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. Que ellos sepan de dónde tú nos rescataste, que sepan cuántas veces, Señor, nos cuidaste sobrenaturalmente y lo que has hecho en nuestra vida, para que ni por un momento quieran volver atrás, sino por el contrario, cada vez se enamoren más de ti y determinen, como hoy lo hacemos nosotros, de honrarte, adorarte, bendecirte y vivir de acuerdo a ti. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, porque Dios es un Dios que honra tus decisiones y tus determinaciones.